Ingeniero, buenos días. Este vendría a ser el video explicativo del trabajo final, que consiste en la implementación de la base de datos para la gestión de huéspedes, reservaciones y servicios internos para el Hotel Royal Inn de nuestra ciudad de Puno. Los integrantes somos dos, ¿no? Yo, Davis Mamani Lacuta, y mi compañero Honorio Menéndez Acaca. Ahí tenemos todos los enlaces también de todos los recursos, por ejemplo, del video, de este video explicativo, del repositorio y además de los diagramas que han sido utilizados. Para esta parte inicial va a continuar mi compañero Honorio. Honorio, continúa. Muchas gracias, compañero. Continuando con lo que es con la explicación, yo voy a estar hablando en esta primera parte de lo que es el planteamiento y los diagramas de proceso. Mm, el siguiente trabajo, como ya lo mencionó mi compañero, trata de implementar una base de datos de gestión de huéspedes, reservaciones y servicios internos para el Hotel Royal Inn, ¿no? En Puno, la cual, a lo que tenemos entendido, es que este hotel funciona a base de reservas de habitaciones realizadas por personas que desean utilizar el servicio. Y esto ya sea por vía web, vía email o también por teléfono, ¿no? O si es que el cliente lo desea, también podría hacer sus reservaciones yendo al lugar o incluso llegando al mismo lugar, hermano. Ya no hacer reservación, sino entrar de inmediato. Cabe destacar que el Hotel Royal Inn cuenta con servicios internos, como venta de comidas, postres y bebidas, las cuales también deben ser administradas adecuadamente. También va a estar implementado en lo que es en el base de datos esa parte, ¿no? También lo que son, por otra parte, también tiene un garaje para todos sus clientes que, que puedan tener sus vehículos, ¿no? También debe tener un control un poco estricto, ¿no? En esa parte, para tener el control total de los vehículos que entran y salen. Para mostrar cómo funcionan todos estos, cómo es el proceso de lo que es este hotel Royal Inn, se ha hecho una diagrama de procesos, ¿no? Lo cual lo voy a estar mostrando, ¿no? Enseguida. Mm, lo primero, eh, el proceso inicia con la necesidad del cliente, lo cual prácticamente solicitaría, ¿no? En esta parte, ya sea por llamada, por vía web o por email, solicita, ¿no? Utilizar el servicio. Posteriormente solicita el recepcionista del hotel, solicita los datos del cliente, ¿no? Para corroborar si es que, para verificar, ¿no? Si es que el cliente ya existe en el base de datos o debería de registrarse. En este caso se estaría partiendo de, es que sería que ya existe, entonces el cliente sí existe y puede pedir inmediatamente lo que es una reservación de habitación, ¿no? Si en caso de que no existiera todavía el cliente, entonces se tendría que registrar al cliente en la base de datos. Y posteriormente, de la misma forma, debería de solicitar la reserva de habitación. El cliente solicitaría la reserva de habitación, el recepcionista registra la fecha de reservación, muestra las habitaciones disponibles que se tienen en el hotel y en los pisos. Y posteriormente, el cliente selecciona las habitaciones, qué habitaciones y con qué características prácticamente se quiere la habitación, ¿no? Posteriormente también lo que es recepcionista registra todos los detalles de la habitación, ¿no? De la reservación, cuántos cuartos son, qué tipo de habitación es, todo ello, ¿no? Y posteriormente se asigna la reservación. Este de acá puede durar, ¿no? Hasta que el cliente llegue al lugar para que tome el servicio presencialmente. Esto puede llegar como mínimo 0 días, ¿no? Puede tomarlo inmediatamente o como máximo 2 semanas, hasta incluso puede ser más, creo, acá. En acá, obviamente, inicia como un nuevo proceso, ¿no? Un nuevo proceso cuando el cliente decide tomar el servicio, prácticamente ya llegaría al lugar. Entonces, el recepcionista recepciona al cliente y lo que hace es verificar la reserva, lo que es la reserva de lo que es del cliente, si verdaderamente ha hecho la reserva o es que capaz está viniendo por primera vez. Entonces, si en el caso de que fuera no, el cliente no cuenta con una reserva, este proceso tendría que iniciar prácticamente de solicitar los datos del cliente para poder registrarlo y de esa forma, ¿no? Seguir todos los pasos antes mencionados. Pero si en el caso fuera así, lo que el recepcionista es verificar al cliente y corrobora su reserva, ¿no? Y a eso extraen los datos del base de datos. Ahora, también debería de verificarse en esta parte la verificación si el cliente tiene vehículo, ya que en ese momento ya estaría ingresando al hotel, ¿no?
¿Qué pasa si es que fuera no? Si es que fuera no, prácticamente el cliente ocupa la reservación o la habitación que ha reservado, ¿no? Pero si es que tiene vehículo, debería pasar a lo que es a esta parte del encargado del garaje para que le registre su vehículo. Registra todos los detalles del vehículo, como la placa, a qué cliente le pertenece y todo, y posteriormente también ocupa lo que es la habitación, ¿no? Ahora, estando ya habiendo ocupado lo que es este parte de lo que es la habitación, el cliente puede pedir, ¿no? Puede realizar pedidos, ya que como se ha mencionado, este hotel cuenta con servicios internos, como venta de comidas, bebidas y postres, ¿no? Entonces, se verifica, ¿no? Si es que el cliente realiza lo que es algún pedido, si es que es no, puede quedarse algún tiempo, cuanto tiempo quiera, y desocupar el hotel, ¿no? Y posteriormente sigue el proceso todavía. Pero si es que fuera así, ¿qué es lo que pasa? Se registra en lo que es el recepcionista, el pedido, se guarda, se envía lo que es los detalles del pedido del cliente, esto se envía prácticamente a lo que es al mozo del lugar o al camarero, ¿no? El camarero recibe los detalles del pedido y va a preparar, ¿no? Los pedidos para entregárselo al cliente. Se entrega todos los pedidos al cliente y también puede pasar algún tiempo y puede desocupar el hotel. Ahora, para desocupar el hotel, ¿qué es lo que va a hacer? Se dirige a lo que es a la recepcionista, se emite la factura total de todos los servicios que haya usado, se registra la fecha de salida, de la misma forma en esta parte, ¿no? Se tiene que verificarse si el cliente tiene vehículo. Si es que fuera así, obviamente se pasa lo que es al encargado del garaje, se verifica los detalles del vehículo y recoge el vehículo y sería el fin, ¿no? Fin del proceso. De esta forma terminaría el proceso. Pero si es que no tiene, directamente se registra la fecha de salida y desocuparía el lugar. Eso sería lo que es el diagrama de procesos de lo que es del Hotel Royal Inn. Ahora, para la siguiente parte de lo que es diseño conceptual, va a estar continuando mi compañero Davis. Sí, Noro, voy a compartir mi pantalla ahora un momento. A ver, a ver. Listo, ya se está compartiendo. Ya. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, Davis. Yo voy a continuar con esta segunda parte, ya que consiste en el diseño conceptual de base de datos. Para ello, podemos hacer uso exactamente de lo que sería el modelo de entidades de relación, ¿no? Podríamos considerar que vendría a ser como una notación. Y aquí, mismamente, en la figura 2, se muestra, ¿no? Ese diseño conceptual de la base de datos, de las entidades, sus relaciones y sus respectivos atributos. El link también de este diagrama lo podemos encontrar en este es el enlace, ¿no? Que vendría a ser ese de aquí, que se ha hecho en esta página web, ¿no? Diagrams.net. Podríamos ver, ¿no? Cada una de estas entidades, pero sería tal vez un poco perder el tiempo, pero también podríamos explicar, por así decir, las principales partes. Por ejemplo, que una reservación. Una reservación la realiza lo que viene a ser un cliente, ¿no? Y una reservación corresponde, bueno, también le va a corresponder lo que viene a ser una factura, es decir, la factura exactamente de esta reservación. Además, esta factura la va a realizar lo que viene a ser un empleado, ¿no? Un empleado solamente puede realizar, es decir, el nombre de esta factura va a aparecer de ese empleado que va a ser el que ha realizado esta factura en sí. Una reservación también la atiende lo que viene a ser un empleado, ¿no? Y un empleado también lo que realiza es registrar un vehículo, ¿no? Puede registrar varios vehículos en sí. Lo mismo acá. El empleado puede atender varias reservaciones, ¿no? Pero solo es decir, un vehículo solamente lo puede registrar un empleado. Lo mismo acá. Una reservación solamente lo puede registrar un empleado. Ahora, eso sería por esta parte, ¿no? En acá, el empleado, es decir, tiene un tipo de trabajo, es decir, puede ser un empleado para recibir los pedidos, por ejemplo, para atender esos pedidos, en un mismo empleado, ¿no? Para realizar estas reservaciones. Ahora, acá mismo está lo que vienen a ser los pedidos. Un pedido va a ser atendido, como les decía, por un empleado. Y un pedido también le corresponde
a lo que viene a ser una reservación, ¿no? Esta reservación con un pedido están muy relacionados. Y en esa parte de pedidos, un pedido eh, puede contener, por ejemplo, varios postres, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita realizo un pedido, puedo pedir distintos tipos de postres. Y por eso mismo acá vamos a tener esta relación que va a ser una relación NN. Estas relaciones, además de azul o de celeste, están de este color para que nos ayuden a distinguir ya en la siguiente fase, poderlas convertir a lo que vendrían a ser relaciones, ¿ya no? O, o entidades, si estaríamos hablando en este caso. O tablas, ¿no? Específicamente. Ahora, un pedido también, del mismo modo, ¿no? Que los postres, va a poder ser realizado para las bebidas, para distintos tipos de bebidas, por ejemplo, ¿no? Puede ser una gaseosa Inca Cola, una gaseosa Coca-Cola. Pero también este tipo de bebidas va a corresponder a lo que viene a ser un tipo de bebida, ¿no? Tal vez es una bebida alcohólica o solamente gaseosas o refrescos. Ahora, un pedido, lo mismo, ¿no? Lo mismo que que de bebidas, que de postres, se va a realizar para las comidas. Es decir, un pedido, es decir, puedo realizar varios pedidos de comida. Por eso mismo acá vamos a tener una relación de NN. Y lo mismo y muy similar a lo que viene a ser bebidas, una comida va a ser de un tipo de comida, ¿no? Tal vez puede ser, por ejemplo, eh, sopas o sopas de ese estilo, ¿no? Sopas o segundos, por ejemplo. Ahora, vamos a pasar a una parte de acá abajo, ¿no? Que se nos hace falta también explicar. Esta reservación, como les mencioné, le realiza un cliente y un cliente, lógicamente, va a corresponder solo a un país, es decir, al país de donde proviene, ¿no? O de donde ha nacido. Y esta reservación también, lógicamente, va a reservar habitaciones, ¿no? Y acá mismo acaba de haber una reservación NN porque no solamente puedes reservar una habitación, puedes reservar varias habitaciones. Esa es también la razón por la que esta relación está pintada de color celeste. Y una habitación o es de un tipo de habitación, pues, ¿no? Puede ser una habitación familiar o una habitación para una pareja, por ejemplo, ¿no? Por eso solamente es de un tipo. Y también una habitación tiene un estado de habitación. ¿Esto para qué nos serviría? Para ver si esta habitación, por ejemplo, ya está reservada o está libre, ¿no? O tal vez está en el proceso para limpiar después de haber sido utilizada. En sí, no habría nada más que explicar en este modelo de entidad de relación. Y vamos a pasar a lo que viene a ser el diseño lógico de la base de datos. En el diseño lógico de la base de datos siempre se va a partir de este anterior, ¿no? Del modelo entidad-relación, o más precisamente de lo que viene a ser el diseño conceptual. Entonces, acá tenemos algunas reglas, por ejemplo, para poder convertir lo que vienen a ser las relaciones, principalmente podríamos decir, ¿no? Las relaciones, en algunos casos, que vendrían a ser tablas y en otros casos vendrían a dar lugar a lo que vienen a ser las claves foráneas, como aquí mismo indica. Entonces, lo que se haya realizado es esto mismo de acá, ¿no? Y lo que se ha generado en ese caso viene a ser ese diagrama, ese diseño lógico de la base de datos. En aquí, y ese mismo diagrama lo podemos encontrar, ¿no? En este link de aquí. Y ese link de aquí viene a ser este de acá. Aquí tenemos todo el diagrama lógico ya. El diagrama lógico de nuestra base de datos para el Hotel Royal Inn. Y la explicación sería la misma en sí, ¿no? Pero solamente cambiaría en algunos aspectos. Por ejemplo, habíamos visto que acá tenemos tres relaciones pintadas de color celeste. Y estas relaciones han sido convertidas a tablas, ¿no? Como les mencionaba. Y esas tablas principalmente vendrían a ser estas de aquí, las tablas estas de acá, y esa tabla de aquí también, la que va a almacenar lo que viene a ser las reservaciones y con las habitaciones, ¿no? ¿Qué reservaciones le corresponden qué habitaciones le corresponden a esta reservación? Como les indicaba, pueden realizar, es decir, en una reservación pueden haber, o le pueden corresponder varias habitaciones. Y en el otro aspecto, para los pedidos comidas, ¿no? Lo mismo que un pedido de comida, es decir, un pedido que se tiene, pues realizar varios pedidos de comida, ¿no? Varias comidas. En sí, por eso sería pedidos comidas. Y lo mismo acá, pedidos con postres, es decir, un pedido puede realizar varios pedidos de postres en sí, ¿no? Y el otro sería que un pedido con bebidas. Es decir, en un pedido pueden haberse realizado varios pedidos de bebidas en sí.
que tendríamos en ese caso esta tablita ya, ¿no? Que nos va a ayudar a tener esas varios, varias bebidas para este pedido. Esas vendrían a ser las cuatro relaciones que se han convertido en este caso a tablas, ¿no? Ya vendrían a ser como tablas. Y ahora, y las demás, como se han indicado, ya se convierten en lo que vienen a ser llaves foráneas principalmente, ¿no? Llaves foráneas y más llaves foráneas. Ahora bien, también tenemos lo que viene a ser nuestro diccionario de la base de datos. ¿Por qué razón? Pues porque sencillamente no conocemos otra persona ajena. Viendo este diagrama no tendría una correcta idea en lo que para lo que se utilizarían estas tablas, ¿no? Y acá mismo te describe todo eso. Por ejemplo, la tabla de países. Esta tabla lo que va a almacenar van a ser todos los países de procedencia de los clientes y su código postal, ¿no? En sí va a ser una tabla donde va a contener todos los países, y de esta forma puedes seleccionar un ejemplo, ¿no? Este cliente viene y le podemos indicar que viene a ser de este país ya con una llave, o por su llave foránea, así, ¿no? Y también acá los atributos. Los atributos para cada una de estas tablas. Todos sus atributos. Esa sería entonces de gran ayuda este diccionario, ¿no? Para otra persona que quisiera analizar este diseño lógico de la base de datos. Viene a ser el diccionario y en total tenemos lo que vienen a ser 21 tablas. 21 tablas, ¿no? Aumentándole también con las relaciones de nuestro modelo entidad-relación que se han convertido en tablas. En total tenemos un total de 21. Ahora mi compañero Honorio estará continuando ya con esta cuarta parte, el script SQL LDD. Ok, voy a compartir la pantalla. A ver. Ya se puede visualizar, ¿no? Sí, también se escucha. Ya listo. Entonces voy a estar continuando con lo que es con el script, lo que es del SQL, ¿no? Para lo que se ha utilizado para crear todos los del lenguaje de definición de datos, hemos utilizado lo que es prácticamente lo que es el gestor de base de datos, Postgres. Como ya lo ha mencionado mi compañero, tenemos 21 tablas, ¿no? Creadas. Todo el script que tenemos creado se muestra prácticamente en lo que es en el anexo 1, que estaría en la parte de abajo, ¿no? Esta parte de acá. En esta acá estarían prácticamente todo el script, ¿no? Toda la creación de todas las tablas prácticamente en acá, ¿no? Acá tenemos la tabla países, clientes, mm, quizás algunos de ellos, ¿no? Se podrían resaltarse, por ejemplo, lo que es el ID de lo que es el país, ¿no? Lo que es cómo es su clave primaria, también lo que es la tabla clientes. Prácticamente en esta parte de acá solamente están todas las tablas, la creación de todas las tablas nada más, en cada uno. Ahora, posteriormente, mm, también se tendría lo que es la creación de la base de datos, ¿no? En esta parte de acá, como en todos los gestores de base de datos, se crea el base de datos utilizando el comando, ¿no? La línea de script, create database, ¿no? En este caso lo hemos puesto como nombre Hotel Royal Inn 1, por el nombre del ¿no? Y ya tomándole la captura, se muestran acá, ¿no? La visualización de las 21 tablas que tenemos. También se podría mostrar en acá, ¿no? Este acá serían todas las tablas prácticamente. Mm, Ahora, para la creación de los privilegios y usuarios, quizás esta parte sería un poco se explicaría más detalladamente, ¿no? En la implementación de la base de datos de Royal Link se han creado 4 tipos de usuarios con diferentes tipos de permisos y privilegios. El primer tipo tenemos lo que es el usuario administrador base de datos. Este usuario administrador base de datos prácticamente sería el que va a gestionar el base de datos de ese hotel, ¿no? Por lo que se le ha dado lo que son los permisos, ¿no? Pero en esta parte de acá, mira, se crea al usuario, también se le da una contraseña, ¿no? Con contraseña administrador base de datos, BD dice, ¿no? Ahora, en esta parte se modifica lo que es el rol de lo que es de este usuario y se le pone como superuser, ¿no? Como superusuario, ¿no? Que tenga prácticamente el acceso, que tenga el control de todo. También, ¿qué puede hacer este superusuario, administrador?
puede crear base de datos, también puede crear roles, ¿no? Puede asignar roles a los otros, a otros usuarios. También le estamos dando acá los privilegios, que sobre el base de datos Hotel Royal Inn, el administrador tiene todos los privilegios, ¿no? Acá dice al, dice todos los privilegios. Ahora, el otro usuario que tenemos es el recepcionista. En este caso, el recepcionista no tiene ningún tipo de rol, ¿no? Ya que este usuario solamente no va a tener la necesidad de crear una tabla, de crear un rol ni nada, ¿no? Entonces, por lo cual, no tiene un tipo de rol este usuario, pero sí tiene lo que son los privilegios. Por ejemplo, hemos creado acá de la misma forma con su contraseña, pero le estamos dando los privilegios de seleccionar, insertar, eliminar y actualizar en las siguientes tablas, solamente en algunas tablas nomás también, ¿no? En las reservaciones, clientes, pedidos, en factura. Porque solamente a estas tablas puedes realizar esas acciones, ¿no? Que he mencionado. ¿Por qué? Porque los demás datos casi como que no le puede interesar, ¿no? Ahora, lo que es el usuario camarero sería prácticamente el mozo, ¿no? Del lugar. Solamente tiene lo que son los privilegios de seleccionar y de actualizar una sola tabla nada más. Esta tabla sería lo que es prácticamente pedidos. ¿Y por qué solamente seleccionar y actualizar? En todo caso, este acá puede consultar, ¿no? ¿Qué pedido se tiene? Y posteriormente cambiar su estado, por ejemplo, ¿no? Que si ya se la ha entregado, que aún falta todavía entregar, todo eso. Entonces, en lo cual actualizaría, ¿no? Esa tabla. De la misma forma, lo que es el de seguridad de garajes, ¿no? Ser garaje. También tiene lo que es prácticamente de seleccionar y actualizar la tabla de vehículos. Las razones de la misma del primer caso, ¿no? Que solamente va a tener el control del garaje, de los vehículos. ¿Y esto con qué fin se hace estas restricciones? Prácticamente más que todo para guardar la integridad, ¿no? Para la seguridad, para la privacidad también de los datos de los clientes y de todo ello, ¿no? Ya que no todos los clientes, todos los usuarios que diga pueden tener acceso a todo el base de datos, ¿no? Solamente tienen a un fragmento nada más, un fragmento muy limitado, ¿no? Solamente pueden, incluso se puede tomar acciones muy limitadas, ¿no? En algunas tablas nada más. Y como vemos, solamente el superusuario, él sí puede realizar todo tipo de acciones, ¿no? La cual también lo vuelve un poco peligroso, ¿no? Darle ese permiso a un como superusuario. Pero en este caso, ya que nosotros hemos realizado el base de datos, nosotros no podemos ser tampoco el superusuario, ¿no? Debemos de asignarle a otro programador que prácticamente para que gestione el base de datos, a su gestor de base de datos que debe tener todos los controles para modificar y todo. Eso sería en esta parte. Mi compañero va a continuar con todas las restricciones, triggers y otros. Sí, voy a compartir mi pantalla. Un momento. Listo. Compartir. ¿Se visualiza? ¿Se escucha? Sí, sí se visualiza, también se escucha. Ya. Yo voy a continuar con esta séptima parte ya, ¿no? Que consiste en la implementación de restricciones a nivel del gestor de base de datos y usuario. En total nosotros hemos implementado lo que vendrían a ser 14 restricciones que se conocerían como constraints, ¿no? En el PostgreSQL. Y en sí, en esta parte nada más de acá, estamos mostrando lo que vendrían a ser todas las restricciones que se han aplicado a lo que vendría a ser la tabla de reservaciones. Pero todas las demás restricciones están en lo que vendría a ser el anexo número 2, ¿no? Que sería esta parte de aquí abajo ya. Este es el primer anexo número 1 y el anexo número 2 está aquí. Las restricciones o constraints, ¿no? Las 14 restricciones que les he indicado. Ahora bien, vamos a continuar. Y vamos a continuar entonces con explicando tal vez un poco, ¿no? En lo que consiste esta restricción. Nosotros hemos utilizado ya lo que vendría a ser el alter table, porque como ya se ha visto, primeramente hemos generado en sí lo que vendría a ser nuestra base de datos, ¿no? Ya teníamos establecidas nuestras tablas, todos sus atributos. Entonces, sí o sí se tenía que hacer un alter table.
¿no? Alterar las tablas o actualizar las tablas o modificar las tablas en sí. Se le ha agregado lo que viene a ser un constraint, el nombre del constraint, validar atributos de reservación, en este caso, ¿no? Y bueno, acá hemos validado todos los atributos que corresponderían a la tabla de reservación en sí. Por ejemplo, uno de esos sería que la fecha de reservación debe ser menor a la fecha de ingreso. Lógicamente, bueno, porque primeramente se tiene que reservar y luego ya podría, por así decir, ingresar, ¿no? Ese usuario o esa fecha de ingreso, establecer esa fecha de ingreso. Y acá lo mismo, que la fecha de ingreso, lógicamente, siempre va a ser menor a la fecha de salida. Y también que la fecha de ingreso del cliente, es decir, cuando el cliente llegue hacia el hotel, debe ser mayor o igual a la fecha de ingreso en sí que se le había establecido, ¿no? El sistema. Y acá, la fecha de ingreso del cliente también debe ser menor a la fecha de salida en sí, ¿no? Lógicamente, porque no va a salir sin antes haber ingresado, ¿no? Acá, la fecha de salida del cliente debe ser mayor a la fecha de ingreso del cliente. Lo mismo, no va a poder salir si no ha ingresado. Y también hemos agregado, por ejemplo, lo que vendrían a ser estas restricciones, ¿no? El número de adultos debe ser mayor a cero, el número de niños debe ser mayor o igual a cero. En este caso, en número de adultos no se le asigna mayor o igual a cero porque mínimamente una reservación debería ser hecha por lo que viene a ser un adulto. Y acá tenemos cero porque lógicamente puede que no se traigan niños, ¿no? Al hotel. Puede que no se traigan niños, entonces puede ser mayor o igual a cero y en este caso no. Y el costo de las habitaciones. Nosotros estamos considerando, por ejemplo, que una habitación como mínimo tenga un costo de 50 soles, ¿no? Por noche. Entonces, si se realiza, por ejemplo, solo una reservación de la habitación más barata, tenemos un costo de habitaciones, un costo total de las habitaciones de 50 soles. Y el costo de los pedidos debería ser mayor o igual a cero, ¿no? Porque damos el caso de que un cliente no realice ningún pedido, ¿no? Ningún pedido y entonces el costo sería cero en sí. Eso solo vendría a ser, como hemos visto, un constraint para lo que vendría a ser la tabla de observaciones. Pero como les he mencionado, hemos realizado en total 14 y esos mismos se muestran en el código que les hemos adjuntado, ¿no? Que vendrían a ser los constraints de aquí. Este vendrían a ser los constraints. Yo ya tengo la base de datos en sí, la base de datos creada y también las tablas ya, ¿no? Ya las tengo listas para poder utilizar o alterar esas tablas, ¿no? Y ponerse esos constraints a cada una de estas. Lo mismo entonces vamos a proceder a realizar. Lo que vamos a hacer es copiarnos todo el código en sí de aquí. Nos copiamos todo el código porque acá están los 14 constraints, que vendría a ser el último constraint. Nos copiamos los 14 y los vamos a ejecutar. Los vamos a ejecutar y listo. Nos dice que ya las tablas han sido alteradas, ¿no? Todo bien. Y estos constraints los podríamos encontrar, o estas restricciones las podríamos encontrar en cada una de estas tablas, ¿no? Por ejemplo, nos podríamos ir a lo que vendría a ser a las reservaciones. Y acá tenemos, ¿no? Esos constraints que han sido definidos. Y, bien, eso correspondería a esta parte, ¿no? De las restricciones. Ahora vamos a pasar a lo que correspondería a la implementación de las vistas. En este caso, nosotros hemos logrado identificar y además hemos implementado un total de 5 vistas, que vendrían a ser las siguientes, ¿no? Que las voy a explicar. La primera, una vista para ver todas las habitaciones que estén libres y todas sus características. Esto específicamente, ¿para qué nos serviría? ¿Por qué sería de utilidad crear esta vista? Pues en sí ya solo que estas habitaciones sean libres y nos muestre todas sus características ya es de mucha ayuda, por ejemplo, para el personal que va a estar administrando unas futuras reservaciones, ¿no? O convenciendo tal vez a un cliente. Porque de este modo ya vas a ver qué habitaciones están libres para indicarle, ¿no? Tengo esta habitación, tengo tal habitación. Y por eso mismo se ha realizado esta vista, ¿no? Y también acá te dice que todas sus características, por ejemplo, a qué piso pertenece, aquí inclusive está todo. Por ejemplo, el número de habitación, el piso de la habitación, el precio por noche, el tipo de habitación sería de qué tipo es esta habitación, la cantidad de adultos que pueden ingresar a esta habitación, la cantidad de niños y el estado de esta habitación también te mostraría, ¿no? Para lo que vendría a ser el administrador. Y esto lo hemos desarrollado lógicamente con varios yonches de tablas, ¿no? Casi 4 aquí hay. También, bueno, vamos a ejecutar al final todas las vistas
pero primeramente vamos a aplicarlas. La segunda vista que hemos creado viene a ser la vista para ver toda la información de las reservas vigentes. Para esto serviría para que el administrador tenga un control mucho mejor, ¿no? Para que, por ejemplo, haciendo o llamando a esta vista ya pueda a ver lo que aquí mismo dice, ¿no? Todas las reservaciones que están vigentes y todas las características, por ejemplo, a qué cliente le pertenece o qué empleado ha realizado esta reservación. ¿No? Esa información importante. También, por ejemplo, cuando esta reservación ya no está vigente, cuando ya el cliente debería retirarse. Y acá, por ejemplo, dice, ¿no? El ID de la reservación se muestra, la fecha de la reservación, la fecha en la fecha de ingreso establecida por el sistema, la fecha de salida. Los nombres, por eso vienen a ser los nombres del cliente, los apellidos paternos también del cliente y también el apellido materno del cliente, el teléfono del cliente y acá tenemos algo importante, lo que viene a ser ya el nombre del empleado que ha reservado, ¿no? Que ha hecho esta reservación, el apellido paterno de este empleado que ha hecho esta reservación y el apellido materno. Acá también tenemos el tipo de empleo. ¿De qué tipo es el empleado que ha realizado esta reservación? ¿De qué tipo es no su empleo? Si tal vez era un mozo, ¿no? En algún caso tal vez haya sucedido algo extraño. Y acá, por ejemplo, lo mismo, se ha logrado, ¿no? Ver, realizar toda este select, poder ver toda esta información en base a la unión de varios ions, ¿no? Y acá mismo dice que algo importante, que la reservación, su estado, esté en vigente, ¿no? Porque nosotros queremos ver las reservaciones que están vigentes. Entonces, vamos a continuar con lo que ya sería esta tercera vista, ¿no? Ver todas las facturas con toda su información. Esto también nos va a servir, por ejemplo, para visualizar a qué cliente le pertenece esta factura y quién lo ha facturado, ¿no? Todos esos detalles y cuánto así tal vez el monto. Y acá exactamente lo que se va a mostrar va a ser el código de la factura, la fecha de la factura, el total de la factura, de la reservación, el ID de la reservación y de los clientes, su nombre, a qué cliente le pertenece esto, ¿no? Su apellido paterno, su apellido materno además. Y acá también el país del cliente, ¿no? De qué país ha sido ese cliente, el nombre del empleado que ha realizado esta reservación, o no, específicamente aquí sería el nombre del empleado que ha realizado esta factura, el nombre de su apellido paterno y el apellido materno de este empleado que ha realizado esta factura, no que ha girado esta factura en sí. Y acá lo mismo, en función a varios ions se logra obtener estos datos. Entonces ahora vamos a pasar con esta cuarta vista, ver todos los pedidos que falten ser atendidos, ¿no? ¿Esto a quién le serviría? Por ejemplo, tal vez a un mozo, ¿no? Esta información para que así atienda esos pedidos. Por ejemplo, acá, gracias a esta vista, lo que el mozo va a poder ver va a ser el ID del pedido, la fecha del pedido, cuando se ha pedido, de qué tipo es este pedido, ¿no? Y además el ID de la reservación, además el nombre del cliente, el apellido paterno, el estado además de este pedido. Y además acá lo que dice, ¿no? Pedidos que falten por atender. Entonces lo que necesitamos es en nuestro web poner que de estos pedidos el estado, que solo me seleccione los que tengan como estado atender. Entonces vamos a pasar con lo que vendría a ser esta quinta vista. Visualizar todos los vehículos que aún permanecen en el garaje. Lo mismo, tal vez va a servir para que el personal que esté administrando todos los vehículos que ingresan o salen de nuestro hotel Royal Inn, ¿no? De Puno. ¿Y qué podría visualizar gracias a esta vista? La placa del vehículo, el modelo, el color, a qué reservación le pertenece este vehículo, el nombre del cliente además, el apellido paterno del cliente y además el nombre del empleado, ¿no? El nombre del empleado y el apellido paterno del empleado. Y bueno, eso vendría, este sería el apellido paterno del empleado, por ejemplo, que ha hecho este parqueo, ¿no? Que lo ingresado al garaje. Estas vendrían a ser las 5 vistas que ahorita mismo también las podemos ejecutar, ¿no? Vamos a entrar entonces a lo que vendría a ser a vistas, triggers y funciones. Vamos a ejecutar primeramente lo que vendrían a ser las vistas, que vendrían a ser estas de aquí, estas 5 vistas. Entonces, las pegamos aquí, tenemos las 5 vistas y vamos a ejecutar ese código. Y como se puede ver, todas las vistas se han creado con éxito. Podríamos ahora recargar en sí, ¿no? Lo que corresponde a las vistas. Los recargamos y acá tenemos las 5 vistas que se han creado exitosamente. Entonces, bien, ahora vamos a continuar con lo que correspondería ya a los triggers, ¿no?
Los triggers ya sabemos que son como disparadores que se van a ejecutar después de ciertas acciones. En alguna, por ejemplo, ya van a estar ancladas, por así decir, a una tabla. Nosotros hemos implementado lo que vendrían a ser 5 triggers, ¿no? Para distintas tablas. Y el primer trigger consistiría en cambiar el estado a limpieza de las habitaciones que pertenecen a una reservación facturada. Eh, en simples términos, ¿qué sería esto? Pues, por ejemplo, yo tengo una reservación y ya, bueno, ya he utilizado toda la reservación, es decir, ya es mi es mi fecha de salida. Entonces, yo tengo que facturar, ¿no? Esta reservación, la facturo y ni bien yo la facture, es decir, ni bien se inserte una factura, acá mismo dice, ¿no? Después de insertar una factura, lo que se debería de hacer es cambiar a estado limpieza a todas las habitaciones que estaban correspondiendo a esta reservación. Y eso es lo que se realiza, ¿no? Es una función muy interesante y además muy útil. Solamente realizando la factura ya automáticamente las habitaciones van a pasar a estado de limpieza para que el personal vaya a atender y limpie esas habitaciones, ¿no? Y eso, acá mismo se describe, ¿no? Claramente esto. Después de insertar una factura, ¿qué se va a realizar? Se va a realizar todo el código de acá, ¿no? Se va a actualizar las habitaciones exactamente y se va a establecer ID de estado de habitación en 2. ¿Y esto qué nos quisiera decir? Que va a estar en estado de limpieza. Y acá ya se algo un poco más una subconsulta para lograr capturar cuáles son esas habitaciones que necesitan cambiar de estado, ¿no? Es decir, a todas las habitaciones que pertenecían a esa reservación, acá está capturándolo. Y como sabemos, algo muy interesante aquí es mencionar que los triggers necesitan crear primeramente, para los triggers en el PostgreSQL se necesita primeramente crear lo que vendrían a ser una función. Y ya luego dentro de este trigger se va a ejecutar, por así decir, o se va a llamar esta función, ¿no? Eso es lo que se realiza. Y eso es lo que mismo acá se muestra. Acá ya se está creando el trigger, como vemos, y acá vendría a ser esta función, ¿no? La función. Ahora podríamos pasar a lo que correspondería al segundo trigger. El segundo trigger, incrementar el costo de un pedido de comida al atributo costo total de la tabla pedido. ¿En qué consistiría esto? Pues, por ejemplo, si yo realizo un pedido de comida, yo puedo realizar una cantidad, por ejemplo, ¿no? Dos pedidos de 2 platos de pollo o 3 platos de pollo. Y acá también ya tengo el precio del pollo en sí. Ya tengo un precio unitario del pollo. Entonces lo que debería de hacer es multiplicar, ¿no? El precio del pollo por 3, si quiero 3 platos. Y esa cantidad automáticamente ya debería ser aumentada a lo que vendría a ser el atributo costo total de nuestra tabla pedidos. Identificando, ¿no? A qué cliente pertenece este pedido y todo ello. Y luego aumentándole esa cantidad. Es decir, ni bien se realiza un pedido de comida, se le calcula ese monto, esa cantidad total y se le aumenta un costo total de ese pedido exactamente, ¿no? Que está realizando ese pedido de comida, valga la redundancia. Entonces, lo mismo, como sabemos, para crear un trigger, lo que necesitamos primeramente es crear esta función de acá, ¿no? Que en el mismo trigger donde se está creando está siendo llamado. Creamos la función y algo interesante también tal vez que se me pasó mencionar allá es el tipo de lenguaje que se va a utilizar y además es return, ¿no? En este caso vendría a ser de tipo trigger. Y acá está, ¿no? Exactamente nuestra función, begin y end. Y todo lo que se está realizando. Se va a actualizar, como les mencionaba, lo que viene a ser la tabla pedidos. Y se va a establecer en su atributo costo pedido, se le va a incrementar. Acá, ¿no? Es el mismo y se le va a incrementar. Y acá hacia una subconsulta. Una subconsulta que nos va a calcular exactamente a qué un costo, es decir, ¿no? Nos va a calcular el costo, es decir, va a multiplicar nuestra cantidad de ese plato unitario por la cantidad que nosotros estamos pidiendo. Y a eso, pero acá tal vez es muy importante mencionar este word de aquí, porque no se le va a actualizar a cualquiera, ¿no? Se tiene que actualizar exactamente el ID del pedido de este new ID del pedido, ¿no? Que de este registro exactamente que se está actualizándose de lo que correspondería a nuestra tabla de pedidos. Ahora bien, vamos a continuar con lo que vendría a ser este tercer trigger. Incrementar el costo de un pedido de postre al atributo costo total de la tabla pedido. Este trigger es muy similar al anterior, pero ahora este trata de los postres. Se va a realizar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo pido, por así decir, 2 ensaladas de fruta o 3 ensaladas de fruta. Tenemos el precio unitario de las ensaladas de fruta, entonces yo debería multiplicar ese precio unitario por la cantidad, ¿no? Por 3 o por 2 y ese monto aumentarlo a un costo total de nuestra tabla pedidos. Y eso es lo que se está realizando, ¿no?
Y del mismo modo, para crear un trigger necesitamos primeramente crear esta función que está siendo llamada en esta parte y que vendría siendo está empezando desde esta parte de aquí, ¿no? Lo mismo, se va a actualizar en la tabla pedido, se va a establecer el costo del pedido y se le va a incrementar lo mismo acá, se le vuelve a poner esta variable, por así decirlo, esta columna, y acá, ¿no? Ya se está calculándose lo que les mencionaba, ese costo total de ese pedido. Y acá está haciendo un join con lo que vendría a ser esta tabla postres. ¿Por qué? Porque en la tabla postres está el precio unitario de ese postre que se ha elegido. Y es muy útil, ¿no? Gracias a ello nomás lo es que podemos realizar esa multiplicación, por así decir. El join, on, costo pedidos, where, y hasta ya. Acá, por ejemplo, también lo mismo que en el anterior caso. Necesitamos establecer exactamente o aumentar ese precio al ID del pedido que está realizando ese pedido exactamente, ¿no? A ese ID de pedido. A ese necesitamos aumentarle ese precio. Este ID de pedido sí tenemos ese pedido, entonces sí podemos, exactamente este ID del pedido corresponde a este postres. Este pedido postres tiene lo que viene a ser ese ID del pedido. Entonces, si yo en mi otra tabla pedidos también tengo ese ID de pedido, entonces sí puede haber, por así decir, una comunicación aquí y sí se puede establecer exactamente a qué pedido le corresponde, ¿no? Para aumentar esa cantidad. Y acá mismo está lo que les mencionaba. ¿Qué cosa me va a devolver este select? La cantidad de este pedido postres, la cantidad y del postre ese precio unitario, ¿no? Es lo que les mencionaba. Se tiene que multiplicar estas cantidades. Ahora bien, vamos a continuar con lo que correspondería al cuarto trigger. Incrementar el costo de un pedido de bebida al atributo costo total de la tabla pedido. Es lo mismo que los dos anteriores, pero ahora esto tiene que ver con lo que vendría a ser bebida. Acá, del mismo modo, se está creando una función después de insertar en la tabla de pedidos bebidas, dice, ¿no? Y acá también se está llamándose esa misma. Después de insertar en una tabla de pedidos bebidas, es decir, cuántas bebidas yo he pedido, se tiene que calcular es lo mismo, ¿no? Ese costo total multiplicando, ¿no? Esa cantidad de este pedido bebida y el precio unitario de esta bebida. Entonces, eh, esto se calcula y luego ya con este join, ¿no? Ese join va a ser muy útil para poder encontrar esto exactamente. Los join, el pedido de bebida, el ID de la bebida y con la bebida, el ID de bebida. Tiene que realizar una unión por esta igualación de acá, ¿no? Por esa columna, por así decir. Entonces, del mismo modo acá, necesitamos este where para poder establecer este ID de pedido. Tiene que ser igual a este new ID del pedido que está siendo enviado exactamente desde este pedido de bebida, ¿no? Porque este pedido de bebida sí tiene lo que viene a ser este ID del pedido. Entonces, exactamente a este ID del pedido que corresponde a este pedido, aumentame ese precio. Es lo que está realizando esto de acá. Y este ya vendría a ser el quinto trigger, ¿no? Cambiar el estado a reservado de las habitaciones que hayan sido elegidas para una nueva reservación. ¿En qué consiste este trigger? Pues al momento que se genere una reservación, cambiará automáticamente el estado a reservado de las habitaciones que hayan sido elegidas para esa reservación, ¿no? Y por ejemplo, esto se va a realizar después de insertar una reservación, ¿no? Después de insertar una reservación, se va exactamente, podríamos inclusive indicar esta tabla de acá. Gracias a esta tabla se sabe qué habitaciones han sido reservadas, ¿no? Qué habitaciones corresponden a una reservación. Entonces, gracias a esta tabla podemos cambiar el estado ya de esas habitaciones a reservado. Es decir, estado de la habitación vamos a cambiar a reservado de todas esas habitaciones que hayan sido elegidas para una reservación. Y eso mismo estamos realizando, ¿no? Y eso mismo estamos realizando aquí. Se crea, bueno, la función se crea aquí, se va a actualizar lo que vienen a ser las habitaciones, exactamente porque necesitamos cambiar estas habitaciones a reservado, ¿no? Y acá mismo se le indica, se va a establecer el ID, un ID estado de la habitación a 2, ¿no? Para que acá mismo indica, ¿no? 2 sería reservado, ID 2 es igual a reservado. Y acá exactamente es tal vez un poco más complejo, ¿no? Vamos a establecer qué habitaciones corresponden o están exactamente en la tabla que les mostré, ¿no? Reservación habitación, ¿no? Seleccionar el ID de la habitación, de reservación habitación, donde el ID de la reservación será igual al ID de esta reservación de acá, de esta tabla de reservaciones. Entonces, gracias a eso, lo que podemos hacer es
ubicar cuáles son estas habitaciones y de ese modo ponerles a estado reservado. Ahora podemos ejecutar también, ¿no?, esa parte de los triggers. Como les mencionaba, tenemos 5 triggers y los vamos a copiar. Acá tengo esos 5 triggers y los vamos entonces a copiar aquí y los vamos a ejecutar. Como se puede ver, todo ha salido con éxito y nos vamos a ir a la parte de triggers y lo vamos a refrescar. Acá, como se muestra, tenemos un total de 5 triggers, ¿no?, que están aquí, que ya han sido explicados además. Entonces ahora vamos a continuar con lo que sería la implementación de las funciones. En la implementación de las funciones tenemos exactamente 4 funciones. La primera sería una función para mostrar las habitaciones libres de un piso determinado, ¿no? ¿Para qué sería útil esta función? Pues, por ejemplo, cuando venga un cliente y nos pueda preguntarnos, por ejemplo, qué habitaciones tienes libres o en qué piso exactamente. Nosotros podemos buscar por pisos, ¿no? En este piso tengo tal habitación libre, en este piso tengo estas otras, ¿no? Darle un mejor menú de elección, por así decir, ¿no? Una mejor lista de elección. Y exactamente aquí están esas funciones. Tiene como nombre habitaciones libres por piso. Y acá se le va a pasar como variable de tipo íntegra el número, el número del piso, ¿no? Y acá lo que se tiene es, lo que va a detonar esto va a ser una tabla exactamente, por así decirlo. No va a detonar lo que vendría a ser solo un tipo de dato, va a detonar una tabla. Y acá hay como una comunicación, es decir, todos los que están en este select, todos estos de acá, están siendo pasados aquí, ¿no? Para que luego puedan ser mostrados para este retorno. Y acá lo más importante sería, por ejemplo, ver toda esta consulta del select, ¿no? Por ejemplo, de las habitaciones, acá estamos utilizando ya los joins. Habitaciones con los estados de las habitaciones. Luego, lo anterior con los tipos de las habitaciones. Y acá solamente seleccionamos lo que vendría a ser si el estado de la habitación está libre y además la habitación a qué piso, ¿no? Su piso. El piso que me está mandando aquí lo voy a igualar y que me devuelva esas habitaciones. Eso es lo que vendría de ser esta función. Y su llamada, ¿de qué forma se realizaría? Aquí mismo también se indica. Sería con el select asterisco from y se le pasa el nombre de la función y además acá el piso, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera el del piso número 1 y esto me devolvería las habitaciones que están libres de ese piso número 1. Entonces vamos a pasar a esta segunda función. Esta función consiste en poner la fecha de salida y cambiar el estado de un vehículo retirado del garaje. Y esto en base a qué lo hay que realizar, en base solamente a su número de placa. Es decir, ahorita viene un cliente y quiere retirar su automóvil y yo soy el encargado del garaje, ¿no? Entonces yo, ni bien ponga ese número de placa en esta función, me va a realizar esas dos acciones. Me va a poner esta fecha de salida exactamente a la fecha actual de ese momento sería, ¿no? Y además me va a cambiar el estado del vehículo a que está retirado del garaje. Acá mismo dice retirado, ¿no? Y acá te va a devolver te retorno de tipo bol, es decir, si se ha podido realizar esta sentencia o algo, es decir, alguna fila ha sido afectada por esta sentencia o no. Y acá dice actualizar vehículos, se va a establecer, ¿no? Donde la condición de este vehículo esté en retirado y además la fecha de salida sea la fecha actual. Pero acá dice de qué vehículo. De un vehículo que no esté retirado y además que su placa coincida en la placa que le estamos pasando. ¿Y cómo se llama esta función? Pues sencillamente, ¿no? Muy similar a la de arriba, ¿no? Es lo mismo, es decir, seleccionar todo de, y acá se le pase la función y además el número de placa, ¿no? Pues decir, yo ingresaría esa placa y ya me realizaría esas dos acciones. Me pondría a retirado y además me pondría esa fecha que se está retirando el vehículo. Ahora, la tercera función, mostrar toda la información de todas las reservas de un cliente en base a su DNI. Es decir, ahorita podría venir un cliente y entonces me solicitaría, ¿no? ¿Qué reservaciones yo he realizado? ¿Qué reservaciones ahorita tengo aún vigentes? Y yo gracias a esta función podría sacar toda esa información, ¿no? Por ejemplo, acá toda la información que yo voy a tener va a ser el ID de la reservación, la fecha de la reservación, la fecha de ingreso, la fecha de salida, el costo de las habitaciones, tal vez una reservación pasada, ¿no? El costo de los pedidos, el total de la factura, el nombre del cliente, el apellido paterno del cliente, el nombre del empleado que ha realizado esta reservación y el apellido paterno también de este empleado que ha realizado esta reservación, ¿no? Y acá mismo está esa consulta. Se va a hacer select de varias tablas, ¿no?
las uniones de varias tablas de reservaciones con clientes, luego todo esto con lo que vendría a ser empleados y luego todo esto con lo que vendría a ser con factura para poder obtener todos estos datos de aquí. Pero acá algo importante sería la condición, ¿no? ¿De qué cliente? Pues de un cliente que coincida con el valor que yo le estoy pasando, ¿no? En esta variable ID card cliente, en este parámetro de aquí. ¿Y cómo se realiza o cómo se llama lo que vendría a ser esta función? Pues con el select, ¿no? Seleccionar todo y de esta función, ¿no? Habitaciones de esta función de acá. En este caso serían las habitaciones libres por BIOS. Aunque aquí falta cambiar al parecer el nombre, ¿no? Pero vamos a continuar con lo que vendría a ser la cuarta función. Cambiar el estado de una reservación a vigente por la llegada del cliente que la reservó. Pues esto, ¿en qué consiste? Por ejemplo, ahorita llegaría lo que viene a ser un cliente y ya lógicamente, ¿no? Como ya estoy usando esa su reservación, deberíamos de cambiarla a lo que vendría a ser vigente. Ya no estaría, por así decirlo, en espera, ¿no? Y eso es lo que realiza esta función y además nos establece la fecha, ¿no? En la que está ingresando. Se crea la función, tiene su nombre, las variables, ¿no? Identificador de la reservación, que va a ser de tipo entero o integer, y el ID del cliente. Es decir, ¿por qué razón tiene estas dos? Y solamente no podría tener ID de cliente. Pues porque el cliente podría tener varias reservaciones, ¿no? Varias reservaciones a veces por fechas muy continuas, y necesitamos por eso mismo establecer, ¿no? A qué reservación se refiere. Y acá lo que se realiza es actualizar las reservaciones y establecer el estado a vigente, ¿no? Llega el cliente. Y además la fecha de ingreso del cliente también se le establece, cuando llegó el cliente. Pero ¿de dónde? Esto vendría a ser, debería coincidir, ¿no? El ID de la reservación con el identificador de la reservación y el ID del cliente debería de corresponder. Acá exactamente no se le puede establecer lo que vendría a ser el ID del cliente, porque el cliente exactamente no sabría lo que viene a ser su ID, ¿no? No sabría lo que viene a ser su ID. Entonces necesitamos sacar ese ID en base a lo que viene a ser su documento de identificación. Por eso mismo es que acá tenemos este select aquí, ¿no? Seleccionar solamente acá si te retorna lo que viene a ser el ID del cliente que necesitamos, pero ¿de quién? De nuestra tabla de clientes, pero cuando el documento de identificación coincida con el ID card del cliente que estamos pasando nosotros, ¿no? Es exactamente lo que me va a devolver, va a ser el ID del cliente que yo necesito. Y lo que va a hacer, como hemos visto, va a establecer el estado de esa reservación a vigente y además va a establecer esa fecha de ingreso del cliente. Eso vendrían a ser las cuatro funciones que ahora mismo también las vamos a proceder a ejecutar, ¿no? Que vendría a ser esta parte final ya del código. Estas cuatro funciones de aquí. A ver. Habitaciones. Ya, vamos a copiarla y la vamos a pegar. La vamos a ejecutar. Y todo salió con éxito, ¿no? Y acá al final me muestra esta, por así decir, esta salida de datos, pues gracias a lo que vendría a ser esta ejecución, ¿no? De este select de aquí, este último. Y como les mencionaba, además, o tal vez se me ha pasado, es que este retorna valor de tipo bool, es decir, o true o false, ¿no? Es decir, en el caso de que afecte o realice esta actualización, encuentre, ¿no? Exactamente ese registro, me va a devolver lo que viene a ser true. Pero en este caso, como nuestra tabla aún está vacía, no encuentra, ¿no? Lo que viene a ser exactamente esta condición que busca, y entonces nos devuelve un false. Eso vendría a ser todo lo que corresponde a lo que vienen a ser las vistas, triggers y las funciones. Ahora mi compañero estará continuando con lo que respecta a la gestión de copias de seguridad en PostgreSQL. Ya. Voy a ir compartiendo mi pantalla. No, aún no. Mm, ¿Se puede visualizar ahora? Sí, se visualiza. Ya listo. Continuando con la exposición de lo que es gestionar copias de seguridad en Postgres, ¿no? Este paso quizás sea más importante para gestionar las bases de datos, ¿no? En cualquier tipo, en cualquier gestor de base de datos, no solamente en Postgres. Pero en este caso vamos a hablar de lo que es el Postgres. En sí pueden existir varias formas, ¿no? Y maneras de gestionar lo que es la seguridad de base de datos, ya sea manualmente, también podría ser de forma automática, ¿no? También se pueden hacerse copias de seguridad a nivel local o también quizás en la nube, ¿no? A lo que hemos encontrado, a lo que hemos estado investigando, lo que se puede
el más sofisticado, el más efectivo en este caso para lo que es el Postgres, se llama lo que es el Backup Ninja, ¿no? Para hacer respaldos o copias de seguridad para, para Postgres, ¿no? De manera automática. Pero, pero este Backup Ninja no hemos podido utilizarlo nosotros porque ya que contaba con algunas credenciales, ¿no? No se podía utilizarse tanto, porque también tiene su versión free, ¿no? Por lo cual no hemos optado por esta opción, pero es una de las mejores que hemos encontrado. Ahora, también podría existir una forma que hemos encontrado también ha sido lo que es utilizando lo que es el programador de tareas de Windows, ¿no? También lo hemos visto como un poco no tan viable, ¿no? Para los bases de datos, ya que este acá, sí o sí, capaz una máquina se encontraría apagada, entonces esta tarea no se podría realizarse, ¿no? Automáticamente. Tendría que estar prendido la máquina para que se realice esta tarea. Lo que más o sea, en esta parte, para hacer nuestra copia de seguridad, lo hicimos en lo que es en PGAdmin, ¿no? Para hacer la copia de seguridad, ya que PGAdmin tenía lo que es una opción de backup, ¿no? Lo cual podemos encontrar en lo que es dándole clic derecho en lo que es en esta parte de acá, ¿no? Tengo acá una base de datos, en esta parte de acá, ¿no? Se llamaría backup. En esta carpeta prácticamente deberíamos de seleccionar la ruta donde se va a guardarse, ¿no? Donde se va a guardarse y en acá ponemos, ¿no? Podemos poner, ¿no? Copia, digamos, para que se haga una copia, ¿no? Con este nombre lo vamos a guardar. Ahora, ¿con qué extensión? Acá, por ejemplo, podemos hablar de extensión custom, plano, de texto plano, nomás también, ¿no? Cualquiera. En este acá también podemos utilizar cualquiera de estos, ¿no? En este caso voy a utilizar lo que es el Big 5. Y importante esta parte, vamos a utilizar con qué tipo de usuario vamos a realizar esta copia de seguridad. En este caso, yo lo voy a hacer con Postgres, con lo que es con mi superusuario, y nada más, ¿no? No habría otro. Entonces acá podemos también poner esto, ¿no? Lo que es predata, postdata, y damos como backup, ¿no? Y de esta forma prácticamente ya está, ¿no? Se ha completado lo que es la tarea. Esto de acá lo guardar en lo que es en el escritorio. Mm, estaría acá, ¿no? Copia de seguridad. Y exactamente, aquí está. La hora de creación, justo ahora, ¿no? A las 0 horas con 17 minutos. Y de esta forma se haría un respaldo, ¿no? De lo que es base de datos. A nivel local nada más funcionaría este acá. Solamente sería eso con respecto a toda la exposición. Y acá en esta parte de acá muestro también lo que es todos los pases, cómo se realizaría, ¿no? Lo que es una copia de seguridad de lo que estaba haciendo, que es lo mismo que lo hice anteriormente. En esta parte más abajo estamos anexando todos los códigos, como ya lo hemos mostrado, los anexos prácticamente. Y eso sería todo. Muchas gracias.